conferencia. La verdad es que presentar a José Ramón Tramoyeres puede ser muy difícil también, o puede ser muy fácil. Casi todos habréis estado Cebisama. ¿No se oye? Ahora digo que puede ser muy fácil presentarlo. Casi todos habéis estado Cebisama y seguramente habréis visto que en el hall central, entre los 4 pabellones, normalmente Cebisama monta unas exposiciones de instalaciones de arquitectura temporal hechas con cerámica y demás, ¿vale? Pues él es el autor de varias de ellas y saca las fotos, ¿no? Pues cuando veáis las fotos identificaréis rápidamente esas obras y por lo tanto a qué es lo que se dedica. El cambio respecto al conferenciante anterior yo creo que es radical, ¿vale? Ignacio García Pedrosa venía de la tradición de la arquitectura y por lo tanto saber hacer las cosas con arquitectura hasta llegar a el refinamiento de la arquitectura, diríamos, y aquí yo creo que es sabiendo hacer las cosas también, pero justo lo contrario, apostar por la modernidad. El título ya lo dice todo: creatividad e intuición digital. Apostar por la modernidad, por las nuevas tecnologías, por gestionar todo a partir de elementos numéricos, intuición, y abrir las vías de imaginación al máximo y ya no conformarse con la arquitectura de edificios, sino trasladar la arquitectura a otros materiales, a otros gustos, a otras sensaciones, y pasar de lo local, de lo nacional, a lo internacional, ¿vale? Entonces yo creo que José Ramón es todo eso, ¿vale? Y creo que ya no doy más pistas. Cuando acabe la conferencia os daréis cuenta de casi todo eso. Si no os dais cuenta de algo de todo eso, hay una página web donde está lo que él hace, que es el GG Lab, ¿vale? Y ahí podéis ver más cosas de las que hace, ¿vale? Y todas esas cosas tienen una proyección internacional, ¿vale? Os dejo por ahí. Muchas gracias por la presentación. También agradecer al Colegio de Arquitectos y a la UGI por invitarme a participar en estas conferencias. Hoy voy a hablar sobre creatividad e intuición digital. En el contexto actual en el que estamos, en la sociedad del conocimiento, lo importante es generar conocimiento y que sea innovador y creativo. Entonces, en este contexto, el uso de las herramientas digitales tiene una gran importancia o es vital. Entonces, y es en el uso de estas herramientas donde la intuición cobra una gran importancia. La intuición la podemos definir como la capacidad de entender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonar. Aunque bien ahora se está un poco entendiendo como otra forma diferente de razonar, pero es un tipo de conocimiento diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es útil la intuición con las herramientas digitales? Por 2 motivos. El primero, con la capacidad, si somos intuitivos y desarrollamos la intuición con las herramientas, somos capaces de constantemente renovarnos, de poder entenderlas y estar siempre adaptándonos. Y por otra, la importancia que tiene, si sabemos desarrollar herramientas, espacios o objetos intuitivos, tenemos una capacidad mejor de comunicar con los usuarios, que nuestros proyectos, ya sean herramientas digitales, proyectos, sean más accesibles y tengan un mayor uso. Por esos 2 motivos es importante la intuición. Durante la conferencia la he dividido en 3 partes. Hablaremos primero sobre las redes digitales, un poco brevemente, contextualizaré un poco las redes digitales y su impacto en la sociedad. Luego hablaré un poco de las herramientas digitales, de la evolución última de las herramientas digitales, y enseñaré algunos proyectos que estamos desarrollando en el despacho utilizando estas herramientas. Y acabaré hablando de la cerámica y cómo aplicamos estas herramientas en algunos ejemplos que hemos visto. Para empezar, las redes digitales, empezaré con esta frase de Lev Manevich: hemos transitado de la edad de los new media a la fase de los more media. ¿Qué significa esta frase? Lev Manevich lo que quiere decir es que ya la revolución de la información ya ha pasado, completamente se ha instaurado y no estamos en una fase de que sea una revolución, sino que es una realidad que todos utilizamos. Y esta nueva realidad viene caracterizada básicamente por 2 tendencias. Una, que nuestra capacidad de generar, acumular y comunicar información está creciendo de forma exponencial. De hecho, el 70% de la información que transcurre en la red está generada por individuos en forma de emails, fotos, vídeos que mandamos todos.
Y la segunda, y también es muy importante, es que por primera vez en la historia, tanto profesionales, una gran cantidad de profesionales, ingenieros, diseñadores, arquitectos, artistas y estudiantes compartimos las mismas herramientas. Eso nunca había pasado. Siempre había habido una diferencia entre diferentes disciplinas y una muy clara entre profesional y universidad, y ahora estamos compartiendo las mismas herramientas. Esto da cabida a unas sinergias que jamás habían ocurrido. Por ejemplo, pueden ocurrir cosas que antes eran impensables, que en la revista Time, la Person of the Year, sea las protestas, como la Primavera Árabe. Un ejemplo aquí en España, por ejemplo, tenemos aquí, estos fueron las manifestaciones que hubieron en 2002 por los atentados, y aquí tenemos el 15M. Ambas hubieran sido impensables sin las herramientas que existían. Lo que pasó fue que mientras en 2002 las herramientas que utilizó eran los mensajes por móviles, el pásalo, tuvo un gran efecto, se generó todo eso que propició un cambio de gobierno. En cambio, las nuevas herramientas como Facebook, redes sociales, etcétera, lo que ha permitido es que esos movimientos sociales tengan mucha más repercusión, estén mucho más organizados y puedan posponerse en el tiempo, tengan una mayor durabilidad. Eso por simplemente los cambios. Entonces, la influencia de cómo las redes sociales están cambiando la forma de relacionarnos y poder organizarnos en la sociedad. La segunda consecuencia que habíamos hablado era en cuanto a cómo compartimos las herramientas. Aquí podemos ver diferentes imágenes de diferentes escuelas del mundo, y lo interesante es que vemos que estamos en Estados Unidos, Asia y Europa. Y básicamente, si bien sí que podríamos ver algunas diferencias, vamos viendo que economías muy diferentes, bueno, no economías diferentes, pero culturas muy diferentes, en contextos diferentes, sí que están utilizando ahí una cierta unidad en cuanto a las herramientas, lo que permite poder comunicarnos mucho mejor, poder compartir todas estas herramientas. Y estos son algunos ejemplos que estamos desarrollando con nuestros estudiantes. Estos en México, por ejemplo, y estos en España, en Valencia, estos también son otros en Valencia. Como todas esas somos capaces, ¿qué es lo que tiene interesante de poder compartir estas herramientas? Que el trabajo que se hace aquí puedes utilizar otros sitios y puedes realmente comunicar, y es mucho más sencillo. Las herramientas digitales. Las herramientas digitales, tradicionalmente, siempre en la industria, en el diseño, estábamos acostumbrados a poder mirar sobre instituciones, ya fueran pues, Hollywood o la NASA o el ejército, buscábamos allí las nuevas innovaciones, o sea, Internet, GPS, estábamos acostumbrados a que eso nos sirviera un poco para definir lo que era nuestra actividad. Actualmente está cambiando. Por primera vez en la historia también hemos pasado de ver esas instituciones, sino que un grupo, ya pueda ser el do it yourself, que es esto de hazlo tú mismo, o el Kickstarter, por ejemplo. Este es un proyecto, esto fue Kickstarter, no sé si lo conocéis, una plataforma de internet que sirve para financiar proyectos. Muy interesante porque tú, sin tener un capital, puedes financiar tu proyecto, no necesitas tener gran inversión de capital. Como funciona Kickstarter es, tú presentas tu proyecto en internet y pides una cantidad de dinero, entonces la gente la puede depositar. Tienes un tiempo delimitado. Si pasa ese tiempo, se devuelve todo. Si no has conseguido el dinero suficiente, se devuelve todo el dinero y no pasa nada, pero tienes la capacidad de poder hacerlo. En concreto, esto es una especie de correa que servía para meter un iPod Nano. Entonces, este proyecto necesitaba $15.000. Recaudó casi $1 millón de dólares. Entonces, claro, tú, desde tu casa, con herramientas prácticamente gratuitas, puedes tú desarrollar sin tener una fuerte inversión, tú lo pones y con este tipo de redes eres capaz de llevar a cabo diferentes proyectos. Esto, por ejemplo, es de OpenSys, de OpenStructure, es una cafetera, pues lo mismo. ¿Cómo está cambiando el paradigma? ¿Cómo podemos desarrollar? Por primera vez en la historia ya no estamos viendo esas industrias que eran un poco las que lideraban, sino que individuos están ellos creando y están pasando a liderar un poco la vanguardia creativa en este caso es del hardware y del software de open source de fuente abierta sobre la fabricación digital. Y estas son un poco las herramientas que estamos utilizando en la arquitectura. Esto es un script, es un código que te genera cosas. Entonces, claro, esto lo bueno es que lo puedes perfectamente transmitir. Esto es otra herramienta digital que es un software paramétrico. ¿Qué es lo que pasa? Esto ya son cosas que ocupan relativamente poco espacio, las puedes pasar y ya no se trata de que cada uno interprete, sino que es una herramienta que cada persona puede utilizar y modificar.
se puede poner un poco. Este en concreto, ya luego lo explicaré, es una herramienta que hemos desarrollado en el estudio para desarrollar una especie de topografías que estamos desarrollando. Ahora voy a explicar un poco nuestra colaboración y una serie de proyectos que estamos haciendo con todo este tipo de herramientas con el chef Paco Morales, es un cocinero con una estrella Michelin con el que colaboramos, y empezamos nuestra relación con él un poco investigando cómo la fabricación digital podría incorporarse a un restaurante. Empezamos estudiando cómo la posibilidad de hacer una vajilla customizada con máquinas de fabricación digital para que pueda tener su vajilla siempre para cada plato, etcétera, etcétera, sin tener que recurrir a moldes y poder ser de una forma económica. Este es un plato suyo. Lo que nos interesaba mucho bueno, por una parte, la gastronomía española es uno de los sectores españoles pues, más valorados fuera, realmente muy creativo. Por una parte nos interesa mucho colaborar con un cocinero del nivel de Paco, por lo que puedes aprender de lo creativos que son, cómo investigan, que son vanguardia mundial. Y por otra también nos interesaba la tensión que se establece, o lo que estamos investigando con él es la tensión que se establece en la gastronomía, siempre entre natural y artificial, entre el alimento y una vez se transforma la comida. Nos interesaba mucho. Esta tensión en este plato yo creo que se ve muy bien como las formas un poco que impone Paco geométricas con la forma un poco orgánica, ese tipo de tensión, y es lo que un poco estamos intentando investigar con la fabricación digital. Este es otro plato de Paco. Y esta es la herramienta que habíamos visto antes, que lo que nos hace esta herramienta... Bueno, estos proyectos los voy a explicar más un poco viendo las herramientas, para luego enfocarnos un poco más en la cerámica. Esta herramienta lo que nos genera son unas topografías, ¿vale? Que en cambio con otros productos que ya existen, aquí las tenemos un cierto control y las podemos controlar. Lo que estábamos diciendo de la intuición como forma de conocimiento, generar conocimiento, lo bueno que tienen las herramientas digitales o los sistemas paramétricos es que te permite generar muchísima variación. Todas estas formaciones parten de la misma definición, la misma herramienta. Simplemente cambiando los parámetros puedes generar toda esta variedad. Entonces, sí que te permite... La intuición es una forma de conocimiento que no es que haya que desplazarlo de lo que es la razón, pero sí que hay que combinarlo. Estamos acostumbrados más a utilizar solo la razón y no tanto la intuición. Entonces, la intuición, para poder utilizarla, básicamente lo que se necesita es entrenarla. Si no tienes experiencia, no puedes, tu intuición no sirve mucho. Entonces, las herramientas digitales, lo bueno que tienes es que sí que te permite ese constante, no es un dibujo normal que ya está acabado, sino que te permite ir manipulando y sí que poder un poco entrenar esa intuición. Bueno, pues diferentes formaciones o reverberaciones que estábamos haciendo, y ya con más detalle, pues la herramienta cómo va evolucionando. Luego enseñaré también, lo bueno de las herramientas, iremos viendo en todos estos proyectos cómo son escalares, puedes utilizarlas en diferentes escalas. Una propuesta que estamos viendo para una vajilla, y estos son una impresión 3D de una de las texturas, para hablar un poco de las texturas. Esto es un estereografía, para poder ver un poco. Entonces, al final todas cambian un poco las máquinas, pero básicamente lo que son depositadores de materia, que tú das el código y te lo van depositando. Esta es una STL profesional. En cambio, esta es una que se ha hecho como una STL casera, que es con la que estamos investigando. Evidentemente, el cambio de precisión cambia, ¿vale? Pero estamos hablando de que la máquina que hizo esto está costando 200.000 euros, en cambio esta máquina, en concreto 1.000 y pico euros, la puedes tener en casa, es abierta, entonces claro, la capacidad que en un futuro cada vez están evolucionando más y llegarán un poco a esto, pero vemos un poco la posibilidad real de poder tenerla. Y bueno, diferentes estudios de las texturas, hay que ver un poco, claro, porque es una herramienta. Lo interesante de este tipo de fabricación digital es te permite, los pasos que hay entre el diseño y la producción se acortan. Anteriormente tú diseñas una cosa y luego tienes que ir al taller a que te lo haga. Esto te lo acorta un poco y te permite un poco hacerlo más rápido. También lo que tener en cuenta es que son herramientas y tienen sus limitaciones, no te hace cualquier cosa, entonces hay que jugar un poco con los diferentes estilos que hace. Y esto es un poco nuestra investigación con Paco. Empezamos primero viendo cómo se podía utilizar la impresión 3D en un restaurante para hacer vajillas, y viendo básicamente lo que es un plástico, la impresora 3D. Esta es la impresora 3D, luego veremos un detalle, ¿vale? Veis el tamaño, es relativamente pequeño.
lo que hace es fundir el plástico, que cuando se enfría deja la forma. Entonces lo que estás es depositando esa materia. Entonces, claro, el paso natural o muy intuitivo es, oye, ¿por qué no con comida? Estamos haciendo con plástico, pues en vez de poner plástico. También se había hecho, es lo bueno de este tipo de sistemas. Hay muchísimo en internet, puedes investigar cómo han hecho otras personas, utilizarlo, código es abierto, puedes bajarte los planos, puedes ver tú cómo poder hacerlo. Entonces, nuestra idea fue aplicar eso mismo que estamos haciendo también para comida. Entonces participamos en The Future in the Making, una exposición que hizo Domus en Milán, y en concreto nosotros exponíamos este proyecto con Paco. Esto era en el Palazzo Clerici y teníamos nosotros, bueno, teníamos dos salas. Esta sala que era impresionante, que es una sala con unos frescos de Tiepoli. Y bueno, aquí teníamos esta mesa que era más casi una escenografía que teníamos. Luego no podíamos imprimir ahí porque era patrimonio, entonces nosotros luego estábamos aquí detrás imprimiendo la comida para poder verla. Pero bueno, esta era un poco la sala. Podéis ver aquí un poco, bueno, la escenografía que se montó. Se intentaba buscar un poco el contraste entre lo que era la gastronomía tradicional, representada por este salón, y una mesa imperial puesta con vajilla, con réplicas, y poner en medio la máquina de impresión digital. Aquí la tenemos. Esta es la empresa en concreto. Bueno, hay muchísimas empresas con las que estamos trabajando nosotros, a partir de la plataforma que estamos empezando es MakerBot, y esta es un poco la máquina. La máquina tiene unos 30 por 40, pesa 5 kilos, es súper portable, no hay ningún problema. Y básicamente aquí esto es lo que funde, le pones un rollo de plástico y lo funde aquí sobre esta plataforma. Es como funciona. Nosotros lo que hemos hecho ha sido modificarla. Básicamente lo que hemos tenido que, aquí se ve un poco y luego lo veremos un poquito más. Le hemos cambiado el cabezal, una inyección que tenga comida, y esto es un tubo que no se ve, un compresor de aire para que lo pueda hacer. Entonces, bueno, esa ha sido un poco la adaptación, pero con una plataforma de una impresora existente, cómo se puede adaptar, y es relativamente sencillo, no hace falta, lo hemos hecho en colaboración con el IAR, pero bueno, que realmente sin una gran inversión. O sea, es posible, realmente sencillo. Esto es un poco lo que estábamos imprimiendo. Estuvimos imprimiendo un poco de comida. Paco bueno, nosotros nos encargamos un poco de la máquina y del diseño. Paco es el que se encarga de lo que es lo que imprimiremos. En este caso estuvimos imprimiendo Nutella, chocolate y queso. ¿Por qué? Porque es una materia, como estamos a temperatura ambiente, que una vez lo depositas se mantenga. El plástico lo fundes y enseguida llega en contacto, se hace sólido. En cambio la comida no. Entonces llevamos Nutella porque a temperatura ambiente pueda poder hacerlo. Y aquí tenemos otros, bueno, diferentes. Luego también era muy interesante la interacción con las personas. Realmente, y era sorprendente los niños, la capacidad de concentración que tienen, eso que hablamos de la intuición también. También vemos los niños con las tabletas, todo, como ellos, muchos sin incluso saber hablar bien, se mueven mucho mejor que cualquiera de nosotros. Pues era súper interesante ver cómo los niños, la capacidad que tenían de estar completamente no sé si en comunicación, pero en relación con la máquina, aguantaba. La máquina tardábamos como 5 minutos en imprimir, una cosa así relativamente pequeña. Los adultos 1 minuto y pico nos cansamos, los niños los 5 minutos estaban completamente sin levantar. Los padres tenían que decir vámonos, porque es la capacidad que tienen los niños un poco de absorber y de entenderlos como naturales, todo este tipo de cosas. Y luego este también es otro proyecto que es muy interesante, lo estamos hablando para la Bienal de Estambul también con este proyecto. Aquí queremos dar un paso más allá y lo que queremos es un poco sacar esta máquina fuera de lo que son los museos. Entonces estamos en esta parte de aquí, lo que estamos proponiendo, esto es un poco el concepto que estamos proponiendo, es generar aquí lo podemos ver como una estructura que tira móvil, tira por toda la ciudad, ¿vale? Y que vaya imprimiendo un poco. Y luego tener un espacio donde se pueda imprimir. Entonces aquí un poco las 3 cosas que tienen en cuenta en este proyecto sería, por una parte, la comida, que eso está Paco desarrollando los cartuchos, luego está el hardware, que sería la máquina, y lo que nos interesa también mucho es ahora el software. ¿Cómo podemos desarrollar una herramienta para que la gente no solo imprima lo que se pueda bajar de internet, de cocineros, sino que ellos mismos puedan dibujar todo eso? Entonces esto es un poco... utilizamos la comida como vehículo para poder comunicar, porque lo interesante, lo que nos dimos cuenta en Milán es que, claro, un objeto industrial, lo que sea, la gente más o menos asume que puede estar hecho con un alto grado de tecnología, pero la comida nos liga mucho más cercana y todo el mundo tiene una opinión, entonces a gente no le
pero sí que es un tema con el que todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene. Entonces utilizamos esto para ver un poco cómo desarrollar otra parte que lo que estábamos viendo de la intuición nos interesa a nosotros mucho, es la herramienta esa, cómo podemos conseguir una herramienta que de verdad comunique con las personas. Entonces, os voy a poner un vídeo. Este es el vídeo para que veáis un poco cómo va. Para que podáis ver un poco cómo funciona. Bueno, primero es una parte abstracta que estamos explicando un poco cómo se deposita. La máquina lo que hace es ir depositando la materia. Esto es un poco las formas que estamos un poco imprimiendo. Esto es más la presentación. Ahora luego veremos un poco cómo imprime la máquina. Aquí vemos la jeringuilla. Lo que pasa es que la jeringuilla se mueve, no se mueve, perdón, y la plataforma va moviendo. Aquí vemos cómo va depositando un poco la comida. Bueno, está pasado rápido, pero bueno, tampoco vemos un poco diferentes materiales como los puede hacer. Graduar, según la densidad del... ¿Cómo, perdona? Según la densidad de la mezcla, ¿se gradúa eso? ¿O sí. tiene que tener la mezcla una determinada? Según la densidad, hay muchas formas de hacer. Nosotros estamos trabajando con la presión. Entonces, según el tamaño de la aguja y la presión que le pones tú, por ejemplo, la Nutella con 4 atmósferas, con 4 bares, perdón, funcionaba bien. El queso tenía que ser con 1 y pico, era muchísimo más delicado. Según cada, hay que ver un poco el pero eso es la... Los grosores de aguja también. Sí. Funciona mejor si es pequeño. También tienes más limitaciones, pero el tuyo pequeño te lo comprime un poco más y ya el chocolate, por ejemplo, a una cierta altura ya pesaba mucho y se hundía. El queso, en cambio, era más frágil, pero te permitía subir mucho más porque era más aéreo. Esto es otro, voy a pasarlo rápido, esto es otro proyecto que estamos haciendo también con Paco, es escenario gastronómico. Lo presentamos en la difusión pasado. La idea es hacer un espacio que pueda un poco comunicar y socializar bueno, lo típico de estos cocineros que quieren llevar un poco a toda la sociedad. Entonces nosotros lo que proponíamos era utilizar el tipo de teatro para poder adaptarlo y colocar en el medio del escenario lo que era la cocina, que esté abierto y que la gente lo pueda ver. Entonces la gente puede ir comiendo, puede estar comiendo y puede ver un poco cómo cocina, que es un poco el espectáculo. Luego para eso desarrollamos una herramienta con una geometría NUR con 4, bueno, en verdad eran 6, pero bueno, con una serie de curvas, ¿vale?, que te genera la superficie y te permite generar una gran variedad, simplemente modificando esas curvas, toda la variedad de formas que te permite, tipos que te permite generar. Esto está muy bien porque diferente gente del estudio puede ir trabajando a lo largo del tiempo, no es tanto un diseño, sino que se puede ir controlando. Está bastante bien. Esta es un poco la sección, la que vemos el comedor. Esto lo va a pasar rápido, una vista un poco exterior. Esto se ha colado aquí, esto no iba aquí. El interior un poco, del tipo de geometrías, y aquí también vemos una vista del interior un poco como al fondo cocinando y como las personas, y la importancia que tiene el escenario. Vamos a poner otra animación. Esta animación es también para volver, entonces podemos ver un poco el escenario, que es un poco lo que genera todo el proyecto, y como a partir de ahí se genera un poco el graderío que nos focaliza todo el espacio hacia la cocina, y luego la piel, claro, hacer un escenario móvil, lo que estoy utilizando es con una geometría redondeada que pudiera un poco adaptarse con ese objeto ovni, ¿no?, porque no sabemos dónde va a estar, qué tipo de dónde va a estar, entonces un poco cómo se podría ir haciendo. Luego, la tipología del teatro era muy flexible, nos permitía diferentes usos. Por ejemplo, se puede adaptar un poco en un centro pasarlo en teatro, hacerlo bar, cómo poder llenarlo durante todo el día, el tipo el edificio. Y luego, bueno, estos son algunas vistas en diferentes entornos, como podría un poco negociar con lo que esto, por ejemplo, sería en la Plaza Mayor en Madrid, luego aquí por ejemplo, en Sevilla, en la Plaza de España. Luego
ahora un paseo por el interior. Vamos a ver todo por el interior, como podríamos... ¿no? Y luego seguiremos. Este es otro proyecto. Este fue un concurso que no ganamos en Dubái. Era una propuesta sobre un edificio alto. Intentamos buscar es cómo intentar generar otra tipología diferente de torre. Entonces, para eso lo que intentamos es generar una forma que interaccionara con el entorno. La forma del edificio, bueno, no sé muy bien, pero la forma del edificio lo que hace es aprovechar las corrientes por la mañana va del mar hacia la tierra y luego por la noche al revés, y utilizar ese tipo de forma como de embudo que al que aprovechara se protegiera durante el día y luego aprovechara todas esas corrientes durante el día. Entonces, bueno, lo que generamos fue hicimos una investigación sobre patrones islámicos. Estamos trabajando con las torres, con las flechas islámicas, y generamos una herramienta que nos permitiera el mismo elemento, controlar paramétricamente cómo variar la porosidad del mismo. Entonces, según la orientación que tenía, no era móvil, era, o sea, aquí a sur más cerrado y las partes estaban a norte más abiertas, y todas las intermedias según la posición con una posición. Aquí vemos una sección, lo que decimos, pues aquí a sur muy cerrado, aquí para aprovechar todos los vientos más abiertos, y aquí que era norte y que también contra la sombra por la forma, muchísimo más abierto. También nos interesaba mucho que lo solemos trabajar, teníamos una doble piel, una exterior que un poco estaba en contacto con el medio ambiente, que era un poco la que negociaba con el medio ambiente, y luego una interior verde. La idea básica era, esto es en Dubái, en donde normalmente la torre tradicional lo que hace es un elemento extruido, que lo que hace es separar completamente el interior del exterior. Por tanto, genera más en Dubái unos gradientes de temperatura brutales. Evidentemente en Dubái, hagas lo que hagas, a ciertas épocas del año no vas a estar en el exterior. Pero nuestra intención era generar un lobby interior, un espacio intermedio, que te permitiera que ese gradiente no fuera tan grande, pudiera ser más gradual. Bueno, aquí un poco el funcionamiento medioambiental del edificio y algunas vistas, un poco de la piel interior, y estas eran las partes del interior, con los diferentes. Pues aquí, bueno, cómo entraba la luz y la doble piel, cómo funcionaba. Y una vista desde abajo por aquí vemos un poco la piel interior. Y ya para terminar, algo que conecta un poco con el proyecto es una herramienta urbana en la que estamos trabajando, es un proyecto que llevamos ya bastante tiempo trabajando, pero aquí lo que también estamos intentando es crear una herramienta para fomentar la participación ciudadana en los procesos urbanos. Entonces, nosotros a nivel diferentes concursos que hacemos, pues las herramientas que puedes hacer un poco para poder organizar el programa, esto es todo digital, luego de análisis medioambiental, de cuánto sol le llega y de sombras. Todas estas herramientas son un poco lo que nos interesa, que es lo que tenemos que estar trabajando y que está ligado un poco con el proyecto de Turquía, es generar una herramienta que sea capaz de las personas puedan colaborar en esto. Las herramientas están llegando a un grado si bien las de simulaciones que sean muy precisas, pero sí que te dan una idea, no es exacto, pero sí que te puede dar una idea, pero sí que están llegando a un nivel de sofisticación que lo que nosotros entendemos que lo que hay que intentar es ver cómo podemos implicar a más personas para generar ciertas sinergias y que sean realmente generar proyectos más innovadores, que abarquen a más gente, no que se queden Entonces, este proyecto nos interesa un poco más en ese sentido que habéis hecho. Entonces, bueno, esto son todo generado con herramientas urbanas, con herramientas digitales, cómo puedes generar diferentes formas urbanas. Estas son otras formas que son parecidas a las reverberaciones, cómo se pueden aplicar. Diferentes formaciones como las que podemos ir haciendo y acumulaciones y todo. En este proyecto lo llevamos ya, está muy está completamente en proceso. Por una parte, lo que me parece interesante comentar es que todo el estudio que estamos haciendo para cómo utilizarlo intuitivamente se aplicará a Estambul, que es un proyecto de escala completamente diferente. Y lo que creo que es fundamental es el intentar que no solo ya en los despachos de arquitectura o en los estudios, ya no solo generar las formas, sino las herramientas de comunicación con la sociedad, para ver cómo podemos llegar y cómo podemos hacer.
Y ahora, bueno, esto ha sido un poco la introducción en cuanto a las redes, el impacto que está teniendo en la sociedad y las herramientas y cómo han evolucionado un poco en los últimos años. Y ahora voy a enseñar un poco el trabajo que hemos hecho con Cerámica en colaboración con Aster y con Vincex. El primer proyecto que voy a explicar, luego será un poquito mejor, es esta intervención que hicimos en el Colegio de Arquitectos de Valencia. Fue durante el Congreso de Arquitectos Nacional que se hizo en Valencia. Nos encargaron el comisariado de una exposición en el interior. Entonces lo que decidimos fue hacer una instalación también en el exterior un poco para que la gente viera lo que estábamos... Bueno, la exposición era sobre procesos... Se llamaba Back to Nature y era sobre la utilización de los procesos digitales y la replicación de la naturaleza en la arquitectura. Entonces, bueno, intentamos hacer una actuación sobre esta esquina del colegio para que la gente de la calle viera un poco lo que se estaba diciendo. El Colegio de Arquitectos de Valencia, no sé si lo conocéis, pero bueno, esta es la calle principal y genera aquí una esquina que nadie sabe por qué está o por qué existe, pero es una esquina que pertenece al colegio. Entonces, bueno, lo que queremos es esa esquina, que básicamente se utiliza para aparcar bicis, generalmente, ya se ha quitado, fue efímera esta. La hicimos efímera, luego el colegio quería que se quedase, pero había aquí era un cuadro eléctrico y no había forma. Dijo que había nada, hacemos una puerta, no hubo forma, dijo Iberdrola que había quitado. Bueno, intentamos con esta superficie curva un poco suavizar lo que era esta esquina y dotarla de un banco para que la gente lo pudiera utilizar. Tiene dos bases. Estamos intentando generar una transición entre formas curvas y planas. Básicamente, el proyecto tenía dos partes. La parte del banco que era con doble curvatura y la otra parte que era una superficie reglada, ¿vale? Las curvas eran splines que no eran regulares, pero sí que era una superficie reglada. Entonces teníamos la superficie reglada, la resolvíamos con piezas planas y la superficie doble curvatura con piezas curvas. Este proyecto lo hicimos con Decorativa. Aquí vemos algunas maquetas de estudio de cómo genera a partir de piezas planas superficies curvas para ver un poco lo que estamos haciendo en digital, si la teselación, el faceteado era aceptable o no. Entonces siempre intentando ver la comunicación entre lo que estamos haciendo digital y lo físico. Más maquetas de estudio. Y esto fue un poco la producción del molde o el soporte del banco y la producción de la superficie reglada de las otras partes de la instalación. Y aquí ya un poco, bueno, se generó esta estructura, y era todo triangulada y numerada. Y aquí vemos los diferentes tipos de piezas. Utilizamos 14 tipos diferentes y el banco, bueno, no sé de los colores, pero el banco eran todas singulares. ¿Vale? Entonces podemos ver esto, al ser superficies regladas, los podríamos desplegar y era muy fácil, y luego estas partes ya se tenían que hacer en el molde un poco, ver un poco cuál era toda la tipología de las piezas que estábamos haciendo. Se utilizó cerámica extruida, bueno, pues con un grado, estuvimos allí viendo, y con un grado de humedad para que pudiera doblar y que no agrietara con las piezas. También hay que tener en cuenta un poco se utilizó primero el molde para dar la forma y luego se tuvo que también sacar, para luego volver a cocerlas, otros moldes de escayola sobre el molde para que cuando se metían en el horno no deformaran un poco los moldes que se hicieron. Y bueno, un poco el 4x, claro, cuando se cuece lo que cambia, ¿no? Pero bueno, un poco también se lograron ángulos, como vemos, muy pequeños. Habían piezas habían algunas piezas, luego las veremos en corte con doble curvatura, que eran muy interesantes. Bueno, unos detalles un poco de la pieza, y ya la pieza en el sitio ya construida. Vemos un poco el banco, la transición, cómo un poco negociaba entre los postes, y podemos ver un poco todo el efecto. Era muy interesante. Para este caso utilizamos un dorado brillo. La calle es una calle relativamente pequeña, pero por la forma en la que está es perpendicular a las calles céntricas de Valencia, y es como una vía de escape del centro. Entonces es pequeña, pero hay muchísimo tráfico, entonces pasan muchísimos coches. Entonces era muy interesante cómo se reflejaba, y te da una sensación del reflejo de los coches de envolvente por toda la superficie. Luego todo era el mismo tono,
pero claro, las diferentes inclinaciones y cómo le llegaba la luz daban o sea, no hacía falta generar una variedad para seguir en ese tipo de titulación. Y esto es un detalle un poco de la parte plana de cómo se iban poniendo. El siguiente proyecto que voy a explicar es Rice Field. Este estuvo en Cebisama expuesto y lo hicimos para la Bienal de Arquitectura de Beijing. Esto lo hicimos con Aster y Elices. Aquí lo que intentábamos hacer era, ahora hay una saturación de información, de bienales, de muestras, etcétera, etcétera. Entonces lo que intentamos fue, en lugar de, un poco siguiendo lo que hicimos en el colegio, en lugar de dar más información, intentamos generar una pieza que transmitiera un poco de calma y que la gente lo pudiera experimentar más que recibir más tipo de información. Entonces lo que estuvimos viendo es utilizar hacer una simulación del movimiento del viento de los campos de arroz. Bueno, empezamos primero con la hierba, pero luego con eso que es China, Valencia, pues arroz, que es típico un poco para comunicar mejor, surgió el arroz como elemento cultural común. Entonces, bueno, esto fue un poco la herramienta de simulación que hicimos, ¿vale? Esta hicimos en el estudio, y esto era un poco cómo funcionaba. Básicamente lo que hacíamos era, según unos atractores y unos valores, poder generar unas inclinaciones de unos vectores que se iban coordinando y te generaban a partir de piezas planas un efecto orgánico, ¿vale? Y luego también, para que pudiera ser un poco transitable, diferentes caminos. Entonces aquí vemos pues lo mismo, la misma herramienta, la capacidad que tiene de generar diferentes formaciones, diferentes estudios, cambiando los... A ver, voy a pasar aquí. Por ejemplo, todo esto va calculando y estos son los parámetros. Tú puedes ir cambiando aquí, que son valores. Entonces, cambiando esos valores, modificándolos, es cuando puedes generar todo este tipo de variedades. Entonces, la misma herramienta te permite generar muchas variaciones. ¿Hasta cuándo se llega? Pues hasta la decisión del diseñador. Bueno, entonces, eso es como siempre, son simplemente herramientas de diseño, pero no van a ser herramientas de diseño. Diferentes versiones, cómo lo podríamos ir haciendo. Y luego esta fue un poco la que se decidió que lo cruzara y que generara un espacio en el medio en el que pudieras estar rodeado un poco esta es un poco la maqueta también, con los estudios. Y bueno, básicamente teníamos dos elementos en la instalación cerámica. Por una parte eran las lamas autoportantes y el pavimento. Las lamas las hicimos con Saloni, con el producto Lamax, eran unas lamas autoportantes. Eran de 3 milímetros, llevaban una fibra en medio que iba pegada, entonces no llevaban nada ellas mismas. La verdad, las más largas eran como de 2 metros y pico, autoportantes, afectaban un poco, era muy interesante. Y el otro elemento era el pavimento. El pavimento lo hicimos con Alcalatén. Entonces, lo que quisimos fue siempre coordinar los dos sistemas constructivos, coordinar lo que era el movimiento de las lamas con un poco el efecto que podíamos generar en el suelo. La mayor dificultad no dificultad, pero uno de los factores que eran muy importantes, que era una pieza que era modular, que se iba a exponer en China y luego se iba a traer aquí a Valencia. Entonces eso, claro, limita mucho, tienes que utilizar todos módulos y poder hacerlo. Entonces aquí para el suelo lo que hicimos fue generar desarrollamos con Alcalatén un gradiente con 5 tipos, y con esos 5 tipos intentábamos coordinar el movimiento, enfatizar un poco lo que era el pavimento con el movimiento de las ramas. Este es el suelo, aquí vemos un poco la tira de los 5, bueno, no sé por arriba, pero los 5 tipos, ahí lo podemos ver, ¿vale? Entonces cómo iba pasando. Era muy interesante el suelo porque combinábamos estas piezas plateadas con negras, luego se eran un poco las negras eran pulidas, pero como tenía valles y crestas, las crestas estaban brillantes y los valles eran mate. Entonces sí que realmente cuando te movías alrededor cambiaba mucho y sí que daba una sensación de como que crepitaba y sí que la sensación del agua cuando se va moviendo un poco, te iba cambiando un poco lo que eran los reflejos alrededor de la pieza. Utilizamos 18 tipos diferentes. Aquí tenemos cada tipo, cada una de las caras. Cada tipo era diferente en anchura, en longitud y en inclinación. Y luego ya lo que sí era la inclinación de cada una sí que era completamente diferente de las piezas. Y aquí vemos un poco las piezas. Este producto puede llegar hasta 3 metros, ¿sí? Hasta 3 metros me parece. Bueno,
cómo iban dentro de las piezas la distribución para las más largas eran como de 2 metros 10 o así, muy finas, de 6 milímetros. Luego esto fue la inauguración en Beijing. Pues para la inauguración se hizo una especie de pase de modelos, pero en lugar de que fuera de ropa de una muestra muy famosa, pero en lugar de que fuera ropa eran bailarines del Perú Deportivo. Bueno, y ser un poco cómo interaccionaban la gente, la niebla con la instalación. Y aquí un modelo o bailarín un poco cómo interaccionaba con las piezas, se ve el tamaño de las piezas, las verter, luego el aguante que tenía y un poco toda la niebla con esto. Y aquí una vista, esto fue en Beijing, lo que estábamos comentando de, bueno, aquí esto era por la luz, pero bueno, cómo la capacidad que tenía y cómo iba, vemos los diferentes tipos, cómo, luego lo vemos más arriba, pero cómo se marcaba lo que era el camino principal con el pavimento para coordinar los sistemas. Aquí también se ve mejor un poco cómo marcábamos todo ese espacio con los 5 tipos diferentes. Luego también se utilizó, nos venía muy bien el utilizar el tamaño del azulejo este en mosaico, pero nos permitía esta tectónica pixelada porque cada pieza era diferente, entonces simplemente para acoplarse a cada ángulo simplemente era quitar, no había que hacer todos los cortes diferentes. Entonces era bastante rápido, ponías la pieza y luego simplemente cortabas y quitabas. Entonces fue muy rápido, claro, todas las piezas eran diferentes, y hubiera que prácticamente no llegábamos de tiempo, hubiera sido carísimo. Posible sí que era, pero hacer cada corte diferente en una pieza hubiera sido muchísimo más. Y luego también, si se te rompe una, volver a hacerla, esto permitiríamos de romper, se sustituía y fue la verdad bastante útil para poder construirlo. Y aquí una vista, esto ya fue en Seisama. Bueno, aquí la luz no es más clara, entonces no se ve el brillo. Bueno, aquí sí que se ve un poco, pero cómo se marcaba, cómo se podía ver. Un detalle un poco también de cómo se podían ver la iluminación de las piezas. Y aquí sí que se ve un poco mejor la variación de la luz. Un poco cómo marcábamos y los dos sistemas de lamas cerámicas con la pieza y con esto. Y este ya es el último proyecto que voy a enseñar. Esto también fue otra instalación, esto lo hicimos con el IFEX y este también. Se presentó en MADE, en la Feria de la Construcción de Milán, y también se trajo aquí, estuvo en Terisama, hasta en Terisama este año. Aquí lo que estuvimos trabajando fue un poco mostrar la capacidad la capacidad de la cerámica como elemento urbano, del uso urbano de la cerámica. Entonces lo que proponíamos que era este elemento urbano, estas pérgolas con un sistema de doble piel, una exterior y una interior, y con unos bancos que emergían del suelo. Estos son un poco las plantas y los calzados. La idea fue un poco ver, era cómo poder generar con estos dos elementos un cambio de velocidad entre la gente que puede ir rápido y por dentro cómo poder cambiar, cómo la forma podía generar un espacio más interior, cómo articular el espacio interior y el exterior para generar espacios de comunicación que la gente pueda reunir. Aquí abajo vemos algunas pruebas de cómo podría funcionar en un campo diferentes elementos de estos. Aquí tenemos algunas axonometrías y un poco los elementos constructivos del proyecto. Tenemos por una parte la piel exterior, que era una piel, era una baldosa de Natufer con nanotecnología que purifica el aire. Luego trabajábamos con una piel interior, que era cerámica extruida de Mayor y Natufer, perdón, lo de fuera era de Ceracasa. El exterior de Ceracasa, Natufer. Es que como es un proyecto relativamente pequeño, pero como era de IFEX había que utilizar una gran cantidad de fabricantes. El interior era de Natufer y Mayor, y luego lo que era el suelo, las piezas planas un poco más grises eran de Tao, y de decorativa lo que eran las piezas más blancas y
y los bancos. Esto también fue la estructura portante, que era de madera. Lo hicimos con un artesano de Valencia, es un artista fallero. Bueno, ya no, este señor ya no hace fallas porque lo que es estructurista. Antiguamente las fallas eran de madera y él las hacía, ahora se hacen todas. Es bastante interesante la tecnología que utilizan porque ellos hacen maquetas, las escanean, eso luego lo escalan y lo cortan en corcho y lo lijan. O bueno, porque tiene una fresadora de 5 ejes, lo hace todo y lo pone. Antiguamente las hacían todas con madera, se forraban, tal, y se ponían. Entonces, ahora este señor, claro, como hacía eso, ya de corcho no hace y hace otro tipo de cosas. Pero es muy interesante porque cómo utiliza la madera. Aquí lo que se hizo fue se generaron las costillas, pero lo que eran las piezas de madera las moja y las dobla. Entonces, claro, lo bueno que tiene es que no cortas la fibra de la madera, entonces trabaja, claro, trabaja totalmente el material. Entonces puedes generar con poco material muy eficiente estructuras relativamente ligeras. No hace falta... Sí, claro, si fuera como las costillas, por ejemplo, trabajan mucho peor y hay que mover mucho más porque le estás cortando la fibra, la forma natural de trabajar. Entonces, bueno, era muy interesante como doblaba. Luego también cuando la estábamos haciendo se notaba húmeda en los días antes de que se secara por cuando la estaba doblando. Bueno, algunas imágenes un poco de la construcción en el taller de la pieza y pruebas de lo que era la piel exterior. Aquí unos diagramas de la piel exterior de Ceracasa. Bueno, el producto Bionic Tile que purifica el aire y luego también es autolimpiable. Y algunos detalles de la piel. Y aquí podemos ver también el exterior con el interior, con los tubos. Más detalles de todos los elementos, diferentes detalles. También cómo se veía a través la parte trasera de los elementos. También aquí otra cosa que también, bueno, otra característica que influyó bastante en el diseño fue también que también tenía que ser desmontable. Entonces la junta también había que ver un tema, cómo poder hacer las juntas con una parte de los tubos que todas iban con ángulos diferentes. Todos los tubos eran de la misma longitud, entonces lo que era diferente era el sistema de la junta para que pudiera acoplarse a los diferentes ángulos. Y la piel exterior también todos los ángulos eran todas iguales, lo que cambiara era al ponerlo sobre la piel, lo que te da un poco las diferentes inclinaciones. Alguna vista un poco del interior. Y luego para los bancos fue muy interesante, lo hicimos con decorativa. También el primero que enseñaron Urban Guerrilla también lo trabajamos con ellos. Aquí utilizamos un sistema Custom Cast. Es un sistema que se desarrolló en Londres, en la EA, por unos estudiantes que ganó el Holcim Award. Bueno, fue el tercero en Europa de los premios de sostenibilidad. Uno de ellos había estado en nuestro despacho, estuvimos colaborando con él para poder hacerlo un poco. Entonces, es un sistema de parametrización y racionalización de superficies curvas. Es muy interesante este sistema porque lo que hace es, a partir de una superficie curva, te la racionaliza de tal forma que todas las piezas, que te generan diferentes tipos de piezas, que todas las piezas son automoldables. Puedes utilizar una para molde de otra, para lo que significa que no tienes gasto de material en moldes. Entonces, bueno, realmente es muy eficiente, claro. De ahí que ganar un poco el premio. Y luego también, ya no solo porque no utilizas moldes, para transporte también. Tienes una torre que no, cualquier otro tipo de cosas, es muy interesante. Aquí vemos el ejemplo de uno de los bancos, las diferentes piezas que había. Nosotros las piezas y luego ya las planas sí que se cortaron cada una, como fuera. Las diferentes torres que se hacían. Y esto fue un poco bonito, claro, para cerámica realmente se debe haber hecho con cerámica colada, que no da, los tiempos no merece la pena, el tiempo que tienes tú que esperar entre que se seca, le puedes poner, porque con escayolas yo es lo que trabajaba, era pones escayola, luego pones una fase que se puede separar fácilmente, lo han probado con escayola, con cerámica también se podría, pero los tiempos no eran los más idóneos. Entonces se utilizó para hacer los moldes, que también suele ser un proceso bastante caro para hacer los moldes para este tipo de piezas. Entonces se utilizó para hacer los moldes. Aquí tenemos la torre de los moldes y aquí los diferentes moldes con los diferentes tipos. Aquí habían 11 tipos
Luego lo que pasa es que también se utilizó para tener 22 tipos diferentes, la vuelta atrás entonces tenemos cóncavo y convexo. Y con 11 moldes sacaron 22 tipos diferentes que ahora nos permitía un poco generar la diferencia. Y luego ya aquí vemos un poco la subestructura como era. Y luego ya las partes rectas eran las que variaban. Aquí tenemos, pues vemos aquí un poco todo el... Fue muy interesante, bueno, todo el proyecto se mueve un poco entre el high-tech y el slow-tech, entre el taller este que hicimos, fallero que hicimos la estructura, que se dieron planos completamente digitalizados, se tuvo que pasar. Luego también el sistema de organización, luego esto se hizo también en un taller contemplativo, en el taller que tienen de forma muy artesanal. Entonces es muy interesante siempre esa mezcla de sistemas constructivos y de diseño. Algunas vistas de los espacios interiores, otros detalles un poco de con la estructura del banco, todos los elementos se ven a la vez aquí, otros detalles más. Un poco una vista del espacio, aquí un poco el lateral como se veía, se ven más piezas, todas las piezas eran iguales, pero iban un poco cambiando según la forma. Algunas vistas un poco de lo que decíamos del doble espacio, cómo dinamizaba el espacio, más vistas exteriores, interior, la vista de exteriores un poco. Realmente el espacio, no sé si pudisteis ir a verlo, pero sí que le afectaba un poco, las ondas sí que te envolvían, sí que generaba un poco un cambio de velocidad en el interior, como envolvente. Otra vista, alguna vista más, pues se ve un poco las tiras como emergen el banco, cómo se puede ver en las estructuras. Otra vista. Y esta ya es la última vista. Ya para terminar, en cuanto al uso en nuestra opinión, todos los diferentes, la cerámica es un material para nosotros muy importante y que puede tener una gran importancia en el futuro por dos partes. O sea, le queda muchísimo recorrido en cuanto a las formas que puede llegar a generar. Yo creo que hemos experimentado mucho a nivel volumétrico, siempre se está un poco más a nivel plano, pero a nivel volumétrico tiene un recorrido, le queda mucho por dar. Luego también la capacidad que tiene como soporte, tanto en nanotecnologías, acabados, es un material, porque sí que hay otros materiales que también pueden hacer superficie curvas de formas bastante eficientes, sin juntas, etcétera, pero no tienen esa capacidad matérica de la cerámica o como soporte. Y otra que es fundamental y es más característica yo creo de la industria española, es la gran capacidad de adaptación o lo flexible que son la industria. O sea, nosotros todos los proyectos que hemos hecho, prácticamente muchos de los productos han sido hechos específicos y la capacidad que tiene para poder adaptarse y cómo cada vez se requieren más soluciones específicas para cada vez. Entonces, por eso creo que sí que es un material muy interesante y que va a tener una gran importancia en la arquitectura del futuro. Y otra cosa que también muy importante, es el único material o de los pocos que puede utilizarse en cualquier superficie, en cualquier elemento constructivo, pues el suelo, pared, techo, cubierta. Entonces eso también permite generar unos espacios fluidos interiores, exteriores, de apertura que es muy interesante. Muchas gracias. Se vive un poco en este mundo digital, que todo sale a partir de una computadora, la fase de construcción, porque vosotros sí que parece que estáis en un mundo que domináis, ¿vale? Y a partir de patrones numéricos salen diseños y demás, pero claro, a la hora de construir eso, pues en un caso tenéis que reunir a un artista fallero, en otros casos supongo que a artesanos. Bueno, esto realmente ya hay máquinas que, por ejemplo, se podría haber hecho todo. Hay proyectos, claro,
lo bueno de España es que aún tenemos ese tipo de oficios y puedes construir esto de una forma mucho más barata. Por ejemplo, esto se podría haber cortado y ya hay máquinas, el Pompidou de Saint-Gobain se desarrollaron robots que lo doblaban. Lo calculas y te dobla el mismo radio y te varía. Claro, lo bueno de España es que aún tenemos, bueno, que no sé cuánto durará, pero tenemos esos artesanos que nos permite hacer esto a costes asequibles. O sea, yo creo que esta estructura, bueno, pero no, estoy seguro en cualquier otro sitio no se podría haber hecho. La gente te la presupuesta el doble. Entonces yo lo veo también muy, muy interesante, el poder comunicar. Y luego, también lo bueno es que ahora se están dando muchos pasos para que haya una comunicación más entre lo digital y lo que se está... Y la fabricación, que no se quede solo en imagen. Lo que pasa es que, claro, eso hay que cambiar un poco el proceso de hacer. Pero, por ejemplo, hay un artista que estuvimos en Milán con él, que vamos a empezar a colaborar con él, que se llama Dirk van der Kooi, que lo que hace son sillas con un robot como el que hacemos nosotros, pero es mucho más grande, es un brazo robotizado y va depositando. Entonces, lo que deposita funde material reciclaje de nevera. Entonces, claro, todo este tipo de cosas, si bien sí que a veces pues no tiene la bondad de algún material, pues puede ser la madera o la cerámica, pero sí que hay que empezar a verlo porque, claro, los recursos son limitados y hay que... Entonces yo creo que es un ámbito que sí que hay que estudiar, que es importante trabajar, y el paso, bueno, cada vez es más sencillo y las herramientas ya prácticamente todas las universidades tienen pues su fresadora, su Stiel, todo. Entonces sí que cuesta un poco, pero aquí en países tipo España es muy cómodo el poder hacerlo. Muy bien, muchas gracias. En vuestro estudio, sí. ¿Cuál es la proporción de a lo mejor técnicos más con una vocación más artística respecto a informáticos y...? Nosotros somos súper pequeños, nuestro estudio es súper pequeño, o sea, somos 3 socios, uno vive en Londres, el otro en Corea y yo que estoy en Valencia. Entonces luego lo que tenemos es pues muchos estudiantes que van viniendo, entonces lo máximo que somos como 9 personas, casi pero luego va cambiando un poco, o sea, somos relativamente pequeños, somos bastante pequeños. Y básicamente lo hacemos, o sea, no tenemos suficiente volumen de trabajo como para poder, entonces prácticamente lo hacemos todo, lo vamos un poco dividiendo, pero lo hacemos todo desde herramientas digitales. Entonces prácticamente todo el que viene las utiliza, en un grado u otro, pero todo lo hacemos. Ahora estamos haciendo una casa que sí que hay una persona pero intentamos como son todos proyectos relativamente pequeños lo que podemos hacer, que en vez de hacer por departamentos, en vez de dividir sino que una persona desarrolla todas las fases del proyecto. Como tenemos, es la suerte de poder tener un despacho pequeño que puedes... Claro, si fuera más grande con más gente, quizás nos tendríamos que plantear el hecho ese. Pero bueno, todos hacemos un poco de todo. Entonces, cada equipo pues son 1 o 2 personas según proyecto, intentamos que desarrollen todo. No, todavía no tenemos un poco... Sí que hay gente que es mejor que otra o más pero bueno, básicamente... ¿La formación en estos programas informáticos ha sido autodidacta o...? Muchas sí. O sea, yo estudié en Londres, luego estuve trabajando en Zaha Hadid, pero tiene que ser autodidacta, porque tú cuando empiezas, yo he cambiado completamente todo el panorama del software que cuando empecé a estudiar se está dando. Lo bueno, lo que decía un poco, lo bueno de desarrollar la intuición es que prácticamente sabiendo uno, si empiezas a utilizarlo mucho, si has empleado muchas horas, es muy fácil poder meterte en otro. Luego nosotros estamos colaborando con el IAC para, por ejemplo, todo lo que es robótica, lo que es la página de inversión digital. También tenemos otro proyecto que es con un brazo, que bueno, no lo he traído, pero un brazo robótico, etcétera. Ya pues con algunos compañeros o colaboradores que son un poco hacen más scripting, más programación. Pero bueno, nosotros un poco las nociones básicas y luego según proyecto también vamos colaborando con diferentes. Pero bueno, la formación, yo en cuanto a formación digital es aprender lo mejor que se pueda y luego ser muy abierto, porque yo en mi experiencia, todo el software que decían ese no lo estudies, que no vale para nada, es el que ahora se está imponiendo. O sea, cuando yo empecé, Rhinoceros, que ahora se está imponiendo con Grasshopper que estamos utilizando, decían, ni lo estudies, no vale para nada, estudia CATIA o Maya, que son otros. Ahora Maya prácticamente se está un poco desechando, CATIA también y Rhinoceros, a nivel de arquitectura y software generativo, claro.
Entonces, en cuanto a software, realmente lo mejor es estar siempre al día porque... Y bueno, yo lo único que sé es que no se puede hacer ningún tipo de previsión porque es súper vivo y evoluciona súper rápido. Lo bueno es que es todo abierto en muchísimos foros y es relativamente fácil de tú aprender.